Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos una nueva reacción patrocinada por Homnom. Y bueno, te puedes un poquito imaginar por dónde andan los tiros. Sí, yo me lo imagino. Efectivamente, Gacharik Spin llega de nuevo aquí a Rock and Reactions y la canción sería Sekira Liar. Y bueno, hablando de esta canción, dice, volviendo a la fuerza festiva de Gacharik Spin, esta es una canción antigua de 2015, pero sigue siendo una de las más populares y que habitualmente tocan en directo, en vivo. Esta actuación, la que vamos a ver, es de 2022, por lo que tenemos la formación actual, que es con Yuri a la batería y Hana a la Ujú. guitarra. Ya sabes, Oreo con su pelo rubio, etcétera. Hanna con el pelo azul, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, el pelo azul, Hana, dependiendo, porque tiene, en la formación actual tiene épocas en las que sí y en las que no. Así que no sé cuál será la versión de esta vez, pero bueno, tampoco sé si Hana esta vez va a cantar, va a hacer, bueno, no sé, cómo hace de todo, pues no Con, tengo ni con, Ga- idea. con Gacharin nunca nos podemos esperar nada. Correcto, la última vez nos quedamos súper sorprendidos y bueno, vamos a continuar. Bueno, la vez anterior quedamos cansados de verlas moverse tanto. Y tan cansado, ¿eh? Esto Me es tuve que enchufar el inhalador. nada, nada. En los años 80 eran los vídeos de Jane Fonda, ¿no? Sí, sí, De ahora son aeróbic, los de Gachari que aeróbic, piden, pues ahora te pones un concierto de Cacheric Spin y intentas, ¿eh? Y te ahorras el gimnasio, ¿no? claro, si te quieres poner en forma, te pones el concierto de Gacheric Spin, intentas hacer lo mismo que ellas. Ya está, ¿vale? Eso es complicado. Cuando después de tres canciones eches un pulmón por la boca, entonces paras, te Uy tomas de, un uy de vasito tres de agua, canciones y claro, de media. y de media. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Gacharik Spin. Bueno, me llama la atención sobre todo, para empezar, que le ha puesto un efecto de voz, ¿verdad? A Hannah, tipo electrónico, no sé, ¿no? Me recordaba un poquito Sí, sí. a Cher, ¿no? En sus momentos, un segundito. Vamos a poner esto un poquito mejor. Vale, y eso no sé, no es autotune, ¿vale? Porque no lo necesitan. No. Bueno, hay que decir que el autotune se puede utilizar para un montón de cosas, no solamente para corregir la afinación, pero Sí, que, claro. pero que sí, que le da un tinte electrónico que, que es curioso, nunca había escuchado yo a Hannah hacer eso. Y bueno, ha empezado Hannah y ahora seguía Angie. Y gran comienzo de Koga, ¿verdad, David? Sí, buah. Solo con esa intro que ha hecho con el slap característico, ya se te pone las orejas tiesas, ahí como los lobos. Totalmente. Veo que le ha puesto unos LED a los inlays, a los puntitos
del diapasón. Me encanta eso, pero mm, eso tiene un trabajo, ¿eh? Porque tienes que meter ahí circuitería por dentro y no sé, eso no es algo que puedas hacer tú mismo. Es decir, vale, le voy a poner LEDs para que molen, no, Imagino que le habrá llevado algún técnico o algo. sí, algún luthier o algo así. Ay, Dios mío, qué cosas más chulas se pueden hacer con tuneando los instrumentos y qué poco dinero tenemos para poder hacerlo. Además, de verdad. Y me Bueno, está llamando mucho la atención la disposición que tienen hoy. Tres arriba y tres abajo, claro. bueno, Oreo suele estar a la altura de la batería, a Sí, la Oreo sí, derecha. pero Hanna no. Y Hanna está ahí entre medias. De Oreo y de Yuri. Hannah, Está en el medio. cuando toca la guitarra se suele poner más bien en el centro tirando hacia la izquierda, un poquito. Sí, pero abajo, Y con abajo, abajo, Tomozo, pero abajo. está arriba, ¿eh? Ahora me fijo mejor. Koga suele estar a la izquierda, Tomozo suele estar a la derecha y Angie suele estar en Y todas Angie en el centro. Bueno, ahora está en el centro. Ahora partes. empezará a correr por todos Angie, lados y... Angie es que es muy nerviosa. Aquí en España decimos que es un rabo de lagartija. Es decir, está que no para de moverse. Bueno, pues Además, de verdad. le doy un poquito para atrás y continuamos. Ah, mira, aquí está Hannah, efectivamente, efectivamente. Ah, mira, una cosa que me llama la atención, que Hannah está arriba en el medio y la batería está hacia la izquierda. Claro. En vez de la batería, Está en el medio y Oreo a la derecha y Yuri a la izquierda. en vez de la batería centrada, es curioso la disposición. Ujú. Está muy bien. Venga, pues todo lo que sea así distinto me gusta. Continuamos. 疲れた愛してと言えたら楽なのに言えないよ嘘つくこと使えるでしょ No ただ無駄には騙された方が悪い気分 No 共通かは No 苦しくても No 生きたくてもアクセントの席がまた明日どうするの Five, four, three, two, one, continue 手と太陽開けられた嘘にまた止まれた剥がれて落ちてく嘘はもう隠せないよ夢見ることごまかしたらうまくなってどうする方が傷ついてる変わらないから見えないもの消せないから赤くれその席がない不安そうや答えもないが聞いてくれ意味ない人生連れてくいこうぜ¿Qué pasa aquí? Ay, qué bueno. Bueno, bueno, se han enardecido. Por cierto, también tiene los inlays en el diapasón Hanna y su Ana, guitarra también así con LEDs. Qué chulada. Que nada, que hemos visto que se están repartiendo mucho las voces, que ha sí. tenido su parte Oreo, ha tenido su parte Hanna, que tiene mucho protagonismo con esa voz, con el efecto electrónico. Y bueno, y Angie, por supuesto, ¿no? Y Angie que está haciendo ejercicio ahí. Está moviéndose Bueno, están muchísimo. las tres moviéndose porque está ella yendo para los dos lados y se han cambiado en un momento ahí Tomozo y Koga, así No, que... pero es que incluso Oreo, es decir, está tocando el teclado y aparte está ahí Y está pegando levantando patadas. la pierna allí que dice, madre mía. Correcto, correcto.
Así que, y ha llegado un momento dado en que Hanna dice, ahora es mi momento, voy a hacer guturales. Pego aquí dos berridos y me quedo a gusto. Total, total. Que eso, que me ha pillado a contrapié y quiero verlo de nuevo. Esos guturales que me han dejado ojiplático. Mira, aquí tenemos a Oreo, Oreo siendo Oreo, eh, con su pierna en lo alto. Espera, 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 espera. ¿Tú has visto el tamaño de la de la pedalera De de la todo pedalera, esto? sí. ¿Esto qué es? Pues tiene ahí, vamos, Si esto le sirve para hacer surf. Aquí está un poquito más descolgado el pedal, parece como del guagua, ¿no? el guagua tiene toda la pinta, sí. Y después tiene aquí, pues yo creo que tiene media tienda de instrumentos aquí puesta. Tiene Descolgado. 350 efectos distintos para la guitarra. Esto es como un metro y pico de pedales. Madre de Dios. Es que he visto todo eso en el suelo y digo, ¿esto qué es? ¿Se ha muerto alguien aquí? ¿Está en el suelo? Madre mía. Tomozo es increíble. Toca, además, otro mérito que tiene Gacharik Spin es que, aparte de tocar maravillosamente, tocar así de bien moviéndose como se mueven, pero aparte sonriendo y divirtiéndose. Es decir, cuando tú estás en el escenario correteando, estás con la sonrisa en la cara y estás tocando, es decir, vas tan sobrado Que ni respiras. no, no, me refiero que vas tan sobrado de técnica, eres tan bueno que es que ya te olvidas, ¿vale? Es decir, ya tus manos se mueven solas y te centras en disfrutar. Es impresionante. Impresionante. Además que las canciones de esta chica para clases de spinning o de zumba o de que tengas que moverte vienen de lujo, ¿eh? ¿No? Bueno, es más, o tú vas un día que estás triste y deprimido en tu casa, te pones un concierto de Gacharic Spin y te sube el ánimo, es decir, es un, un buen rollo, Sí. te trae un optimismo y una energía tremenda. Además ves esta canción 6 veces, una por cada una. Y Totalmente. dices, ahora voy a hacer lo que hace una y lo que hace la otra. Te da la sensación de que como todas están, que no paran quietas, dicen, me estoy perdiendo algo. Es decir, si me enfoco en ver a una, me estoy perdiendo lo que hace la otra. Así Hombre, que, la que menos hace, aparte de tocar la batería, obviamente, es Yuri, pero pero Yuri, mira, yo quiero poner en valor la labor de Yuri porque sí, sí, no, toca no, sí. increíble y era complicado sustituir a Hannah a la batería porque Hannah es mucha Hannah, pero es que lo hace súper bien. Y el grupo queda ahora más compensado porque ahora tienen dos guitarras y Hannah toca muy bien la guitarra también. Claro. Tomozo es Tomozo. Tomozo es una, como digo yo, una es, bueno, como digo yo, no.
una shredder, es decir, es una virtuosa tocando la guitarra, y Hannah es muy buena guitarrista, es muy competente tocando la guitarra. Así que nada, un grupo increíble. Yo creo que no hay ningún grupo parecido, ¿eh? Agachar y Spin tienen una identidad propia difícil de Que igualar. se lo pasen tan bien es complicado. Están muy locas, pero me encanta. Me encanta. En esta canción he echado de menos a que se pegara una carrera Oreo por ahí, ¿eh? Y Bueno, cogiera otra vez la cámara si estuviera un o no ratito sé, ¿eh? sin tocar el teclado, seguro que se bajaba y se ponía a bailar. Pero ya la ves que no puede estar quieta y levanta la pierna aquí a la altura de su cabeza Mm, y no veas. sí, 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 sí. Mira, aquí estoy viendo que se le ha fundido un LED. Después del traste 12, aquí hay uno que está apagado. Hay que revisarlo, hay que mandarlo al taller. Venga, pues seguimos. Anda, hombre, yo quería más. Yo quería más. Pues me voy a poner el último minuto. Eso de tirar la guitarra o el bajo así para atrás, Sí, a mí, seguramente que si lo hago yo me quedo sin dientes. bueno, y con la suerte que tenemos tú y yo, hacemos así y la guitarra se va a tomar viento. Sí, bueno, si no me quedo sin dientes sale volando y me la cargo. Sí, que... A ver si lo tengo por aquí. No, no lo tengo aquí. Nada, es que eso, se le ponen una especie de seguros. Sí, ya, sí, sí me lo enseñaste. Eso es. Pero bueno, aún así pueden fallar y la guitarra, que yo no me arriesgo. Yo no me Yo no me arriesgo. arriesgaría por mi salud, mi integridad física, ¿sabes? Porque Vamos, aunque soy feo, le tengo aprecio a mi cara. dice, es la única que conozco de toda Claro, mi vida. efectivamente. No tenemos presupuesto para otra. Venga, pues ponga el último minuto porque es que he retomado y quedaban 15 segundos. Me ha sabido a poco. Venga, vamos allá. Bueno, y eso también lo pueden hacer porque tienen ahora los dispositivos inalámbricos, porque si no se Sí, dan si tuviera media cable vuelta el no... cable y se terminan ahogando o algo. Por cierto, Me ha dado miedo, me da miedo, ¿eh? Cuando... otra cosa que hay que tener cuidado con los cables es que mm, cuando los pisas, no sé qué, también de pronto o el instrumento se queda ahí, le pegas un tirón y se cae al suelo, o se desconecta el cable, o lo que sea. Y la lía parda. La lías parda. Así que la alternativa mejor sería el, el inalámbrico, como ya llevan casi todos. Antes era una cosa mm, Puntual. más puntual, pero claro, es que no solamente es por el llevar inalámbrico, sino que tienen que llevar unas frecuencias que no impidan con los móviles que lleva la gente y todo eso, de que de pronto haya acoples y suene mal, es decir, tienen que ser aparatos de mucha calidad, pero ya es habitual. Es decir, lo que antes era excepcional, ahora es habitual. Otra alternativa es llevar cables
Yo, por ejemplo, me gusta en la medida de lo posible llevar cables de los que van enrollados. No sé si sabes a lo que me refiero. Sí, Espérate. pues nada. Quizá ha ido Ángel a buscar cable. Aquí mostrando los intríngulis. Gustó tu camiseta de jamones, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Pues mira, Sí, sí. Sí, sí, ahora estás en el lado bajista. sí. Mira, tú un cable para abajo. Y ahora, ¿esto por qué? Esto es para que quede pegadito al cuerpo y no quede así saliendo. Entonces, el extremo que se conecta al amplificador, ¿vale? Y después tenemos, Sí, como el teléfono, ¿no? De toda la claro, vida. pero para que si le pegas un tirón, Sí, sí, que esto estira, se estire, ¿eh? esto tiene un montón de metros, aunque no lo parezca. Me parece que son 3 metros, pero si empiezas a estirar, llega a Sí, 10. pues tendrá 6 No, 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 o llega a 10 metros, creo, si lo a estiras. 10. Claro. Es decir, que ya le tienes que pegar un buen tirón para que el cable Se haga desconecte. que se te caiga el instrumento, sí. Pues nada, pues cositas. Y además que sea el cable de calidad, porque si no produce atenuación de ruido, es decir, ruido blanco y este tipo de cosas, acoples. Bueno, cositas. Pues amigos, nos ha encantado como siempre Gacharik, Homdom, ¿qué te voy a decir? Gracias por la recomendación y por seguir apoyándonos. Y bueno, pues amigos, si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y bueno, dos maneras de apoyarnos, haceros miembros del canal, que esto es con el botón de unirte o de join, lo que vais a ver pasar por aquí abajo. Y con el nivel uno tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 tenéis reacciones exclusivas que vamos a ir poniendo a lo largo del mes. Normalmente unas 15. Es decir, si son 30 días el mes, pues sale a casi una por cada 2 días. Y después tenemos el Patreon, que son reacciones personalizadas. Aquí, como veis, el ejemplo de HomeNom que nos ha pedido pues Gacharik Spin. Pues dependiendo del tipo de Patreon, hay bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Los enlaces tanto para hacerse miembro del canal como para el Patreon están abajo en la información de la canción. Bien, por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.